Nuevo refuerzo para el COVID. Me fui a una vacuna. O no, todavía no hay campaña de vacunación. Acá creo todavía no hay campaña. Ok, ok. Mamá, cuídense mucho, güey. Creo que el número de casos está creciendo, ¿no? Bueno, eso escuché de México. Y acá donde estoy, sí es un hecho. O sea, el número de casos está creciendo. Pero bueno, vamos a platicar hoy sobre el concepto de duración. La idea es, vamos a estudiar nuevamente el flujo que habíamos estudiado anteriormente. ¿Recuerdan este flujo? O sea, este cash flow. En cada punto en el tiempo se va a pagar un cupón. ¿No? En el tiempo uno en vez de llamarle cupón C, voy a llamar en términos generales flujo uno. Puede ser el mismo que el flujo 2 o puede ser distinto. Entonces lo que voy a tener es distintas entradas de capital F1, F2, Fn-1 y Fn. Sí, o sea, estoy recibiendo distintos puntos, distintos flujos de capital en el tiempo. Entonces el valor presente, al igual que en el bono, va a ser el traer a valor presente cada uno de mis flujos. ¿Están de acuerdo? Sí, Este es como el valor presente. Y este valor presente depende de varias cosas. De cuánto, primero depende del valor de los flujos, pero también depende del valor de la tasa y también depende del tiempo total. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Ok. Lo que vamos a estudiar en este caso es cómo se comporta el precio ante una pequeña variación en la tasa. Es qué tanto varía el precio si muevo tantito el valor de la tasa. Si quiero estudiar la variación generalmente, o sea, si estudio la variación instantánea o digamos la variación infinitesimal, lo que voy a ocupar siempre es la derivada, ¿no? Entonces, si quiero saber qué tanto varía el precio, si varió la tasa, lo que voy a hacer es calcular la derivada. Entonces, si calculamos la derivada del valor presente, va a ser la derivada de toda la suma. Pues recuerden, la derivada es un operador lineal. Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Ok. Entonces, tengo la derivada de la suma y esto va a ser la suma de las derivadas. Y eso va a ser exactamente igual. El flujo es constante, no depende de la tasa, pero el factor de descuento sí depende de la tasa, ¿no? Entonces, la derivada de uno más r a la menos t va a ser menos t, que es la constante que está aquí, por uno más r a la menos t y le resto el uno, ¿no? Porque estoy calculando la derivada. ¿Están de acuerdo? sí, Ok. Luego, de este paso a este paso, el menos t se queda constante, el flujo queda constante y lo único que estoy haciendo es dividir este uno más r a la menos t menos uno en dos factores, en el uno más r a la menos uno multiplicado por el mismo factor a la menos t. Y es exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo? sí. Luego, de este paso a este paso, este paso está mal, ¿no? ¿Qué está mal aquí, chicos? La última potencia. La última potencia. Este no es potencia, este debería de estar aquí adentro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Oh, denme un segundo, denme un minuto nada más. Mi pila se va a agotar.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Mucho Sí, por- ¿Están de acuerdo conmigo que la última igualdad no es correcta, verdad? O sea, lo que está mal ahí es la potencia, como decían. ¿Qué es lo que, cómo debería de estar la expresión, chicos? como dijo la T dentro, ¿no? De dentro en lugar del exponente, justo. Entonces, digamos que, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo que estamos primero estudiando es cómo varía el precio, si varía un poco la tasa. Es el primer punto. Déjenlo corrijo. Y el siguiente punto, lo que vamos a hacer es, el concepto de duración nos va a decir qué tanto tiempo toma recuperar mi inversión. ¿Creen que eso sea importante? Sí, Sí, ¿no? Porque una cosa es, yo sé que al final voy a recuperar mi inversión y posiblemente voy a tener hasta una ganancia, ¿no? La pregunta es, ¿en qué punto en el tiempo yo ya recuperé mi inversión? Esa es la pregunta. Pero para eso es para estudiar eso tenemos que estudiar cómo varía el precio de mi instrumento en función de la tasa. Entonces, habíamos dicho que aquí la T no va aquí, va T y el paréntesis. Ahora, de este paso, de este punto al que está abajo, lo único que hicimos es dividir todo por PDR. De hecho, mm, mm, bueno, no está del todo correcto. Si divido este lado de la igualdad entre PDR, este lado de la igualdad también tiene que estar dividido entre PDR. ¿Están de acuerdo? Luego, para ir de aquí a aquí, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó, chicos? De 9 a la expresión que está abajo. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, este factor 1 más r a la -1, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad, chicos? Aquí está la -1 dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? multiplicando. Multiplicando, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo es dividiendo los dos lados de la igualdad entre PDR y pasamos este factor que está dividiendo, el 1 - r a la -1, lo estamos pasando a la -1 más r del otro lado de la igualdad. Y si se dan cuenta, lo que vamos a obtener es una especie de promedio ponderado, porque veanlo de ¿Saben qué es un promedio ponderado, chicos? Esto hace exactamente igual a la suma de cada uno de mis flujos por 1 más r a la menos t multiplicado por t entre PDR. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿Sí? sí. ¿Saben qué es un promedio ponderado? Con confianza díganme, ¿eh? Ahora, eso va a ser exactamente igual a la suma
de los flujos, lo que les decía, por 1 más R a la menos T entre P de R multiplicado por T, que la voy a dejar por el momento ahí. Y ahora sí, ¿saben qué es un promedio ponderado, chicos? Bueno, yo no recuerdo muy bien qué es. Ok, digamos, un promedio aritmético. Les voy a explicar rápido qué es eso para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Bueno, les voy a decir por qué. Justo esto que está aquí es un promedio ponderado del tiempo. Es un promedio ponderado del tiempo. Y estos factores que están aquí en medio, este va a ser mi factor, WR. Estos factores, WT más bien, estos factores que están aquí se les llaman factores de ponderación. Y lo que van a determinar los factores de ponderación es en qué tiempo recupero mi inversión. Ahora, ¿qué es un promedio ponderado? Vamos a hacer un ejemplo. Un promedio aritmético, sí sabemos qué es, ¿no? O si tienen duda por el nombre, díganme. ¿Cuál sería un promedio aritmético? Por ejemplo, si tengo aquí, ¿ven mi Excel? Sí, Ok, si tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es un ejemplo. ¿Cuál es el promedio? Por ejemplo, bueno, el promedio aritmético, tal cual sería el promedio tal cual y como lo conozco. Promedio, y saco el promedio de todo y me da 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, En un promedio ponderado, aquí le voy a poner número, y aquí le voy a poner factor de ponderación. En un promedio ponderado, lo que vamos a hacer es darle pesos a cada número. Por ejemplo, si a cada uno les doy el peso de 1 entre 7, todos tienen el mismo factor de ponderación. ¿Están de acuerdo conmigo? El factor de ponderación no tiene que ser el mismo, pero en este caso, si les pongo a todos el mismo factor de ponderación, el promedio ponderado va a ser cada número por su factor de ponderación. Entonces va a ser el número 1 por su factor de ponderación, más el número 2 por su factor de ponderación, más el número 3 por su factor de ponderación, más el número 4 por su factor de ponderación, y así sucesivamente. Esto se le conoce como un promedio ponderado. ¿Creen que sea útil? ¿Creen que sean útiles los promedios ponderados? Por ejemplo, en este caso, ¿de cuánto me da el promedio ponderado, chicos? Me da de 4. ¿Y el promedio aritmético de cuánto me dio? igual, Me da igual. Pero ¿qué pasa en este caso si yo cambio los pesos de ponderación? Ahí están, me dan, perdón, 4 y 4 me va a dar, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa si cambio los pesos de ponderación? Si se dan cuenta, si yo sumo los pesos siempre me tienen que dar 100% para que sea un promedio ponderado. Ahí los pesos, ¿cuánto me dan? 100%. ¿Están de acuerdo? Voy a cambiar los pesos de ponderación. Digo, oye, ¿sabes qué? El número 1 no pesa tanto. Le voy a poner .1 de ponderación. El .6 es el valor que más me interesa. Le voy a poner .7, pero ya dejé de sumar 1, ¿no? Entonces el resto les voy a poner .05. Y hasta aquí le voy a poner esto de ponderación. Ahí está. Ya está sumando 100%, pero ¿ahora cuánto me da el promedio ponderado? ¿Me están de acuerdo que el promedio ponderado no es lo mismo que el promedio aritmético? sí.
¿Cuándo es útil el promedio ponderado? ¿Alguna vez lo han ocupado? ¿Cuándo es útil, chicos, ocupar un promedio ponderado? Les voy a contar, cuando en algún momento en Banco de México se estaba haciendo un estudio de mercado. ¿Todos saben qué es Banco de México? Sí, ¿Ok? Sí, Se está haciendo un estudio de mercado. Lo que se quería ver es las ofertas, o sea, en el mercado farmacéutico en México, ¿cuál sería el precio justo para medicamentos? ¿Por qué? Porque eso afecta a la economía del país. Entonces lo que se tenía era, digamos que todos los posibles medicamentos en la industria farmacéutica, el medicamento uno. Y del medicamento uno tenían varias farmacias. No, no farmacias, eran cadenas, ¿cómo les llamaban? Ah, son, digamos, las empresas que surten a las farmacias. Están los laboratorios surten a estas grandes empresas y estas empresas surten a las farmacias. Pero para efectos prácticos vamos a llamarles farmacia uno. Lo mismo para farmacia 2 y farmacia N. No eran farmacias, sino más bien lo que les decía, son más bien los que suministran a las farmacias, que pueden ser o laboratorios o estos grandes distribuidores, ¿no? Vamos a llamarle distribuidor uno. O sea, les voy a mostrar un ejemplo en qué es útil por qué es útil el promedio analítico. Pensamos que solamente hay tres distribuidores. Entonces, para los tres distribuidores voy a tener lo que es el precio y voy a tener qué tanto distribuyen. ¿Cómo le llamaremos a eso? Precio y qué tanto distribuyen. Bueno, son los mismos tres distribuidores. ¿Cómo le llamarían, chicos? No hay una distribución total, puede haber otro nombre. Entonces, la pregunta era, ¿cuál sería el precio promedio de cada medicamento? Entonces, por ejemplo, aquí en el medicamento uno decía, ok, ¿sabes qué? Es que el distribuidor uno lo vende en 120 pesos. El distribuidor 2 lo vende en 100 pesos. Y el distribuidor 3 lo vende en 132 pesos. ¿Cuál sería el precio promedio en el mercado, chicos? Me están dando que si saco solamente el promedio, el precio promedio sería de 117. ¿Están de acuerdo conmigo? El precio sí. promedio en el mercado. ¿Les suena esto? ¿O sería más útil si utilizamos cuánto distribuyen? Y lo que sucede es que el distribuidor uno, el que vende a 120 pesos, distribuye en todo el país alrededor de 1 millón de cajas. El distribuidor 2 distribuye alrededor de 6.700.000 cajas. Y el distribuidor 3 500.000 cajas. ¿Les suena que el precio promedio en el país sea de 117? ¿Qué opinan, chicos? ¿A qué distribuidor para calcular el precio promedio le deberíamos de dar más peso? Al segundo, Al segundo, ¿por qué?
porque vende más, bueno, distribuye más. Ajá, es el que, sí, el que vende más, es el que tiene por mucho más venta del medicamento uno. Entonces, el precio que en realidad está en el mercado, pues es por el distribuidor 2 porque es el que está, sí, distribuyendo muchísimo más que los otros. ¿Están de acuerdo? Sí, todos me siguen en esta historia. Sí, Entonces, lo que tendría que hacer para calcular este precio promedio, pues, debería de depender de qué tanto distribuyen. Ahora, vamos a construir los pesos de ponderación para esto. Entonces, los pesos de ponderación tendría que ser cuánto distribuyes entre el total de distribución. Eso me va a dar en porcentaje cuánto estás distribuyendo. Entonces, bajo ese escenario, esto lo tendré que dejar fijo. Ahí está. En porcentaje, el distribuidor uno solo está distribuyendo 12% del medicamento que está en el mercado. El distribuidor 2 está distribuyendo 81% de lo que está en el mercado. Entonces, ¿a quién le debería de hacer más caso en el precio, chicos? Al 2, ¿no? Los puedo calcular un promedio ponderado. En lugar de que el precio sea el promedio tal cual, mejor calculo el precio como un promedio que depende de qué tanto venden en el mercado, que sería la suma de cada uno de los precios multiplicado por el factor de ponderación. ¿Y ahora cuánto me da el precio? El precio promedio ya no me da de 117. ¿Ahora de cuánto me da ahora de cuánto es el precio promedio? 104. Solo hay una pequeña desviación. ¿Les hace sentido esto? ¿Cuál de estos dos precios refleja más lo que pasa en el mercado? ¿117 o 104? ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí están ahí o no? Sí, el segundo, ¿no? El segundo, ¿no? El segundo refleja más las condiciones de mercado. Entonces, el promedio ponderado, en lugar de ser el promedio normalito, va a ser tomar cada uno de los valores multiplicados por un factor de ponderación, donde los factores de ponderación suman uno, y eso me va a dar un promedio ponderado. Este es un ejemplo en cómo se ocupa el promedio ponderado. ¿Sí me siguen todos? sí, Súper. Pues, por ejemplo, les digo, este ejemplo en particular que les estoy platicando, así es como se calcularon como ciertos precios promedios y desviaciones en el mercado en Banco de México para ver el mercado farmacéutico, pero fue con base en promedios ponderados, no promedios normales, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es calcular un promedio ponderado del tiempo. Vean lo que está sucediendo aquí. Yo aquí tengo la suma del flujo multiplicado por uno más R a la menos T multiplicado por T entre PDR. Ahora, estos valores que tengo aquí en medio, este es lo que estoy remarcando en azul, va a ser mi factor de ponderación, ¿no? Vean aquí abajo, WT es igual al flujo en el tiempo T por 1 más R menos T, que es exactamente lo que tengo en el numerador, entre esta suma que está aquí abajo, es exactamente PR, es el valor total de mi instrumento financiero. ¿Están de acuerdo conmigo? Es con el que inicié. PR es la suma. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me siguen o no, chicos? O sea, lo que yo tengo es menos 1 más R por P' R entre PR, que es, o sea, la derivada del precio con respecto de la tasa entre
el precio igual a la suma de los WTs, que son mis factores de ponderación, multiplicados por T. O sea, tengo un promedio ponderado del tiempo. ¿Por qué digo que es un promedio ponderado? Porque cada uno de los WTs tiene el flujo al tiempo T entre el precio total. ¿Están de acuerdo conmigo? Y aquí es pregunta. ¿Qué es más grande, el flujo al tiempo T o la suma de todos los flujos? ¿Qué es más ¿La grande, un flujo suma? o la suma de todos los flujos, chicos? ¿Sería la suma? La suma es más grande, ¿no? Eso quiere decir que WT siempre es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque pues, es solamente un flujo entre todos los flujos, quiere decir que eso es menor o igual que 1. Ahora, ¿a qué es igual la suma de los WTs? ¿Qué pasa si sumo todos los WTs? ¿A qué va a ser igual la suma? Va a ser igual a la suma de T de cada uno de los flujos entre toda la suma, pero toda la suma le voy a llamar PR. Y esto va a ser igual, PR es constante, lo puedo sacar. Me va a dar 1 entre PR por la suma de cada uno de los flujos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿A qué es Sí. igual todo este amigo? La suma de todos los flujos a valor presente. Es PR, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto me da la suma total? 1, que es el 100%. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Entonces, estos WTs son mis factores de ponderación. Están entre 0 y 1 y suman 1. Al igual que en el ejemplo que puse aquí, los ponderadores, en este caso, todos completitos suman el 100% y todos son menores o iguales que 1. Está 100%. Es lo que estamos haciendo. Entonces aquí ya viene la nota, ¿no? Si consideramos que WT es este amigo, entonces mi expresión va a quedar como menos 1 más R por la derivada entre el precio igual a un promedio ponderado del tiempo. Dice, bueno, notemos que la suma, y aquí les falta el WT, la suma de WTs es igual a 1, que es lo que acabamos de hacer. Y aquí viene la interpretación. WT es la fracción de inversión que recupero al tiempo T. Y eso es bastante interesante porque de alguna forma me va a dejarme identificar con base en el tiempo qué tanta inversión estoy recuperando. Aquí dice, es decir, el tiempo de recuperación W1% de mi inversión, en el tiempo 2 recupero W2% de mi inversión, teniendo un total de recuperación de W1 más W2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo nada más para ver a qué se refiere esto del cómo voy recuperando mi inversión. Pensemos que tengo un bono. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ¿No? Pensemos que tengo un bono. Es un bono que tiene 8 pagos, ¿no? Aquí les voy a poner los flujos. En el tiempo 1 solo me da cupones de 100, 100, de 100, de 100, de 100, 100. Y en el tiempo N me da un cupón de 100 más el pago de redención, que son 1000. Solamente un ejemplo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver, dejemos esta parte que está aquí. Vamos a calcular cada uno de los factores de ponderación, ¿vale? Pensemos que aquí tengo una tasa R,
y esta tasa R es del 5%. Es una tasa grande. Esta es mi tasa del 5%. Vamos a ponerle aquí factores de promedio o factores de recuperación. Entonces, el factor de recuperación, tal cual, y va a ser el valor está dividido entre el valor del bono total. ¿Cuál es el valor del bono total? ¿Cuál es el valor de este bono? ¿Quién es PR? Oh, ¿quién es PR, chicos? Tendría que traer a valor presente cada uno de los flujos. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí es igual el factor de descuento. Sería 1 más la tasa. Todo esto a la -1. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el factor de descuento. Si me siguen en todo esto está genial, porque igual va a ser como parte de la siguiente evaluación. Entonces, si lo van haciendo conmigo, está genial. ¿A qué sería igual el factor de descuento en el tiempo 1? Es este valor a la 1. ¿Están de acuerdo conmigo? El factor de descuento al tiempo 2 es el factor de descuento elevado a la 2 y así sucesivamente. ¿Sí me siguen? Sí, Eso quiere decir que el monto a valor presente va a ser igual al flujo por el factor de descuento que corresponde. ¿Sí me siguen? Y eso quiere decir que ¿a qué es igual PR, chicos? O sea, el precio total. ¿A qué es igual PR? A la suma, ¿no? ¿Cuál es el valor de este bono entonces, chicos? El valor del bono es 1,252. Es decir, si yo pago 1,252, ese es el valor justo. Si yo pago 1,252 el día de hoy, me van a dar 100 pesos cada mes durante los próximos 6 meses. Perdón, y en el mes 7, lo que me van a dar es 1,100. O sea, ese instrumento vale 1,289. La pregunta es, ¿qué tanto tarda en que recupere mi inversión? Vamos a ver los factores de recuperación. ¿Cómo calcularían aquí los factores de recuperación, chicos? ¿Cómo los definimos? Son estos WTs. Dice que es el flujo al tiempo T por su factor de descuento entre el precio total. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces, aquí en el Excel, ¿cómo se ve ese factor de recuperación? Si el valor del flujo, que es 100, multiplicado por quién. ¿Por qué columna? ¿Por el valor de qué columna, chicos? ¿Por cuál, chicos? El De segundo, ¿no? por la segunda, justo por esta. Y me hace falta un factor más. ¿Cuál, chicos? Estoy calculando los Ws. Es el flujo por el factor de descuento entre el precio total, ¿no? Voy a poner entre el precio total. Y eso me va a dar un porcentaje. Este 7%, ¿qué quiere decir, chicos? ¿Qué significa ese 7%?
¿Qué significan estos valores? El peso que tiene, Es el peso, ajá, pero recuerden que aquí en la interpretación dice WT es la fracción de inversión que recupero al tiempo T. Eso quiere decir que al tiempo uno, ¿cuánto recuperé de mi inversión total? Mi inversión total es 1,289. Esta es mi inversión total. En el tiempo uno, ¿cuánto recuperé de mi inversión? 7.39. 7,39. En el tiempo 2, el flujo 2, ¿cuánto me va a dejar recuperar de mi inversión? 0,3, pero la recuperación total es el acumulado. Es decir, aquí el flujo uno me deja recuperar 7,39%. El flujo 2 me deja recuperar 7%. El flujo 3 me deja recuperar 6,7%. La recuperación total va a ser la suma, el acumulado, ¿no? Eso quiere decir que al tiempo 2, ¿cuánto he recuperado en total de mi inversión? 14.42. 14,42. ¿Cuándo recupero toda mi inversión? Hasta el 7. Exacto, hasta el punto 7. Entonces, lo que me van a decir estos factores es cuánto tiempo tardo en recuperar mi inversión. Eso es lo que me están dando estos factores como resultado. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque si yo les vendo dos bonos, este es el bono uno, ¿ok? Voy a cambiar el bono. Ahora, lo que les voy a vender, dejen reviso algo. Esto queda igualito. Este amigo es este. Es un bono muy similar, con la diferencia. Hasta ahorita el bono se ve igual. La diferencia es que aquí voy a tener un pago de 100 y el pago de 1,100 lo voy a tener en el punto 4. Pareciera que los flujos son los mismos y que lo único que estoy teniendo es un desfase en el tiempo. ¿Están de acuerdo? O sea, el pago de 100 pesos, en lugar de recibirlo en el punto 7, lo voy a recibir en el punto 4, pero voy a seguir recibiendo el resto de mis bonos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Qué bono es más atractivo? ¿Cuál es más caro? ¿Qué bono es más caro? el segundo. El segundo es más caro, a pesar de que los flujos parecieran que son los mismos. ¿Por qué es más caro el bono 2? Porque recibo de manera más inmediata un monto grande, ¿no? Es lo que lo está encareciendo. Ahora, ¿qué bono? Y esta va a ser una forma de administrar el riesgo. ¿Qué bono es más riesgoso? ¿El bono uno o el bono 2? ¿Cuál creen que sea más riesgoso? Es más, pensemos, puedo reducir el pago de los flujos, pero primero, ¿qué bono creen que sea más riesgoso? Ya sabemos cuál es más caro, porque aquí está el precio, pero ¿cuál es más riesgoso? ¿En cuál recupero mi inversión más rápido? En el segundo. En el segundo. En el tiempo 4, ¿cuánto recuperé de mi inversión en el bono 2? El 84.
En este caso ya recuperamos el 84% de mi inversión total. Y en este mismo punto en el tiempo, en el bono uno, ¿cuánto he recuperado de inversión? El 27. El 27. Entonces, en el bono 2 recupero más rápido mi inversión total, lo cual lo hace menos riesgoso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me Sí. siguen en esta historia? Entonces, estos factores de ponderación me ayudan a identificar qué tan riesgoso puede ser un bono. ¿Por qué? Porque me dejan ver cuánto recupero, en cuánto tiempo recupero el total de mi inversión. ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Sí, Ok. Entonces, entre más rápido recupero mi inversión, menos riesgoso es el bono, pero también lo hace más caro porque es menos riesgoso. ¿Sí me siguen? Sí, Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ahora, por el momento no. la duración de Macaulay, este es un concepto importante, es el promedio ponderado del tiempo. Y lo que me dice es el tiempo promedio en el que recupero mi inversión. Vamos a ver el tiempo promedio en el que recupero mi inversión. Entonces, la duración de Macaulay tal cual es el promedio ponderado del tiempo, pues ponderado con respecto a mis factores que acabo de calcular. O sea, yo ya sé por default que en este caso recupero el total de mi inversión hasta el tiempo 7. Aquí recupero mi inversión también hasta el tiempo 7, pero en uno recupero más rápido que en otro. ¿Están de acuerdo? ¿En cuál recupero más rápido? ¿Bono uno o bono 2? 2. En el bono 2 vamos a ver la duración de Macaulay, que es el promedio. Es en promedio cuánto tiempo tardo en recuperar mi inversión. Entonces, la duración de Macaulay tal cual va a ser mi peso. Cada uno de mis pesos va a ser la suma producto multiplicado por el tiempo en el que estoy, tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, etcétera, todos los tiempos multiplicados por su peso. Ahí está. Ese es el promedio ponderado. Este es su número. Este es su número. Ahí está. Entonces la pregunta es, según esto, ¿en cuánto tiempo en promedio recupero mi inversión total? En promedio. ¿En cuántos días o meses? Pensemos que estos son meses. ¿En cuántos meses en promedio recupero mi inversión total? En 5, ¿no? En 5.5. Es decir, mi duración total, o sea, el bono dura 7 meses. Lo que me está diciendo es que en 5.5 meses en promedio voy a recuperar mi inversión. ¿Están de acuerdo? 5.5 meses de 7 meses. El segundo, ¿qué me está diciendo? En promedio, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? 3.92. En 3.92 meses. ¿Qué bono comprarían ustedes? En términos de riesgo. El segundo, El segundo, ¿por qué? porque recupero más rápido lo que, ahora sí que lo que gasté. Exactamente, lo van a recuperar mucho más rápido. Lo que gastaste lo vas a recuperar mucho más rápido. Entonces, si yo les doy un flujo, o sea, un bono con ciertos flujos, y les pregunto, en términos de riesgo, ¿cuál es el bono menos riesgoso? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es calcular la duración, ¿no? ¿Están de Sí, acuerdo conmigo? ¿Y cuál va a ser el menos riesgoso? que se recupere más rápido.
Exactamente, el que se recupere más rápido. Ahora, si les preguntara, les puedo hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es el bono menos riesgoso en términos de recuperación? Ah, pues el bono 2 porque recupero más rápido que en el bono uno, ¿no? Por la duración de Macaulay. Y si les dijera, oye, ¿cuánto monto o qué porcentaje de mi inversión recupero al tiempo 5 en el bono 2? ¿Se puede responder esa pregunta? Sí, Sí, ¿no? ¿Qué sería este monto, no? Recupero casi el 90% de mi inversión en el tiempo 5. ¿Están de acuerdo? sí, Mientras que en el bono uno solo recupero 33%. Entonces, este es el concepto de duración. El concepto de duración me está diciendo en promedio, en promedio, en cuánto tiempo recupero mi inversión. Y los ponderadores lo que me dicen es qué porcentaje de mi inversión he recuperado. ¿Alguna duda, chicos? no. ¿No? Perfecto. Buenísimo. Entonces, lo que sigue es, en nuestra siguiente sesión vamos a hacer un ejemplo más, o sea, un ejemplo redactado, pero prácticamente es hacer lo que hicimos hoy. ¿Qué les parece este concepto? Es útil, ¿no? Sí, Buenísimo. Ok, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana y creo que alguien quería platicar conmigo.